venido señalando y nos parece importante ir como del dato al trasfondo sobre la bien significativa baja, incluso en periodos cortos de tiempo, de la natalidad en nuestro país. Por poner un ejemplo, solo en la última vez que se midió de un año a otro se bajó en 35.000 la cantidad de personas nacidas en Chile. Esto abre problemas obvios, como cuál es la relación en el futuro entre la población activa y la no activa, pero nos permite conversar también sobre temas de fondo, sobre cómo está erigida nuestra sociedad, su cultura y su mirada respecto al tema de los embarazos y de los nacimientos. Es por eso que hemos querido invitar esta mañana y le agradecemos mucho por estar acá a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida, gracias por estar Muy bien, en la gracias radio. por la invitación. Sí, voy a partir con una pregunta bien tonta, pero para situar la discusión. ¿Cuál es el problema de que bajen los nacimientos en Chile? Bueno, primero señalar que la disminución de la tasa de natalidad, que como decía, efectivamente, de un año al otro, del 2022 al 2023, bajó de 1,25 hijos por mujer a 1,16. Chile es uno de los países que baja de manera más acelerada. Es parte de un cambio sociodemográfico que es más amplio y que es una realidad que ya llegó. No es solo algo que podamos anticipar para el futuro, es una realidad que estamos viviendo y que quiero señalar que no es solo la baja de la tasa de natalidad, sino también tenemos un envejecimiento de la población. Y ahí son diversos factores que creo que hay que valorar también en lo que significan. Una parte de esto se explica por la disminución del embarazo adolescente. Sin duda, una muy buena noticia. Sí. Se explica también por la postergación de la maternidad. Hoy día las mujeres están teniendo hijos a mayor edad. Antes era más concentrado en el tramo de 20 a 29, hoy día más en el tramo superior a después de los 30, sí, de los 30 años. Y otro factor del cambio sociodemográfico es que estamos viviendo más. Entonces, también que podamos disminuir el embarazo adolescente, que podamos ejercer mayores libertades, que vivamos más, son buenas noticias. Pero al mismo tiempo tenemos un cambio sociodemográfico del que, si no nos hacemos cargo, se transforma en diversas crisis y en particular en el problema de la reproducción social. Y por eso tenemos que poder ponderar estas, como diría, estas buenas noticias, estas cosas que son parte de un aumento de libertades, de mejores condiciones de vida, con el problema de hacernos cargo de manera estructural del cambio sociodemográfico. Sí, ministra, bueno, yendo a la disección del titular, ¿no? Vamos a decirlo así. Claro, está muy bien la disminución de los embarazos adolescentes, es un drama social. Está mucho mejor que las personas y en particular las mujeres puedan decidir cuándo ser madres y que no sea una situación que ocurre por obra de las circunstancias como pasaba hace 50 años atrás. Pero también hay quienes aluden a una decisión que no necesariamente tiene que ver con no querer tener hijos, sino con las circunstancias de la vida actual, ¿no? Por decir algo, la precariedad socioeconómica, la incertidumbre, la gran cantidad de tiempo que se ocupa en los desplazamientos y asimismo en el trabajo, y así sucesivamente. Hablemos de esto, ¿no? De que si las personas deciden está bien, pero si el sistema inhibe, quizás debería dar lugar a una reflexión más compleja. Bueno, de hecho, entrevistábamos hace poquito a Martina Yopo, que es especialista en la materia y se refería a ese asunto, ¿no? ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre ello? Martina habla del concepto de infertilidad estructural. Exactamente. Y ahí es donde tenemos que mirar la otra cara de la moneda. Cuando hablamos de mayores libertades, también se trata de la libertad de decidir tener hijos. Y si uno mira los datos, la principal razón que entregan las mujeres para decidir postergar la maternidad o no tener hijos tiene que ver con la tensión entre tener hijos, hijas y su desarrollo profesional. Entonces ahí hay condiciones estructurales de las que nos tenemos que hacer cargo. ¿Cómo son? Bueno, los cuidados, los servicios de cuidado infantil son hoy día insuficientes y tenemos que fortalecerlos.
también los cuidados de personas con dependencia y personas mayores, porque también muchas veces recaen sobre estas mismas mujeres. Y por lo tanto, un sistema nacional de apoyos y cuidado, que lo impulsamos desde el Ministerio de Desarrollo Social, es importante, y tenemos una buena noticia porque avanzó su tramitación y pasó esta semana de la Cámara al Senado, pero también otras medidas que permitan conciliar la vida familiar, laboral y personal, como la ley de conciliación que se aprobó en este gobierno, como la disminución de la jornada laboral, que permite también a hombres y mujeres pasar más tiempo con la familia, como el aumento del sueldo mínimo, como por ejemplo el esfuerzo que se está haciendo para disminuir el déficit habitacional. Son dinámicas que son muy multifactoriales, y estos elementos que estoy poniendo en materia de protección social también se han visto en otros países del mundo como son esenciales para poder revertir o al menos detener esta disminución de la tasa de natalidad. Ya, entonces en resumen, políticas de Estado que mejoren la calidad de vida pueden incidir positivamente en la natalidad, aunque sea de manera indirecta, ¿no? Claro, justamente, esas son un poco las causas estructurales, además, por supuesto, de hacernos cargo de otras condiciones, como el acceso a tratamientos de fertilidad, en caso de que así se desee. O sea, cuando hablamos de la libertad de decidir de las mujeres, no solo de las mujeres y de los hombres, no solo hablamos de la libertad de decidir no tener hijos, también de la libertad de poder elegir tener hijos sin sacrificar los proyectos personales, profesionales, educativos. Sí. Ministra, en tiempos de xenofobia hay que también plantear el tema de la relación entre migración y natalidad. Nuestra población está envejeciendo, había ciertas curvas de envejecimiento que uno podía ver en tramos más largos, pero la migración llega a modificar un poco eso, ¿no? Y como muchas de las personas que llegan en edad fértil, eso también genera un efecto, ¿no? Hablemos de esto, ¿no? Ya que en los medios de comunicación se suele hablar solo de la dimensión negativa de la migración, hablemos de ese punto también, de cómo podríamos relacionar el tema que convoca esta entrevista con ese otro factor que es el de las personas que vienen de afuera a vivir a Chile. Bueno, es parte de una realidad que ya estamos viviendo, que ya estamos experimentando, y sin duda esas cifras nos dan cuenta de algo. Hoy día las últimas cifras que publicó el INE nos dan cuenta de alrededor de un 18% de los nacimientos provienen de madres extranjeras, y por lo tanto son niños, niñas que están naciendo en Chile, y no nos corresponde, por supuesto, juzgar cuáles son las razones o especular de cuáles son las razones de ellos, sino asumirlo como parte de la realidad, y es algo que en otros países del mundo también se ha visto. Uh-huh. El debate previsional, ministra, y que es súper pertinente porque hoy día en La Moneda, en un rato más, en la ceremonia de promulgación de la reforma de pensiones. Le voy a dar mi opinión personal, ¿eh? A veces a veces el debate queda muy sumido por la contingencia, cuando en realidad el debate sobre la seguridad social es un debate que necesariamente debería tener miradas de mediano a largo plazo, ¿no? ¿Cómo vislumbra usted el efecto que está teniendo la evolución del cuadro en la situación de la seguridad social? ¿O qué consideraciones habría que tener para efectos de la seguridad social, pienso yo, proyectando este escenario a 20, a 30 años? Creo que es súper pertinente la conexión que haces, porque justamente cuando hablamos de este cambio sociodemográfico, también hablamos del envejecimiento poblacional. También hablamos de que si no tenemos un sistema que permita solidaridad intergeneracional, se va produciendo envejecimiento, y este envejecimiento tiene impacto directo sobre las necesidades de cuidado, que a su vez son asumidas mayoritariamente por las mujeres. O sea, aquí son factores que se entrelazan y que tenemos que pensarlo a largo plazo. Se calcula que al año 2050 un tercio de la población van a ser personas mayores. O sea, tenemos que hacernos cargo de una realidad hoy día y de la realidad que viene hacia adelante. Por eso me parece que es tan central lo que ha hecho este gobierno en materia de reforma previsional, que a pesar de tener un contexto político adverso, un Congreso que no que no es mayoritariamente afín al gobierno, aún así la ministra Jara ha logrado concretar una reforma de pensiones que se empieza a hacer cargo de eso. Pero también hemos planteado que aquí todavía quedan desafíos por delante. ¿Como por ejemplo?
Bueno, esta no era la reforma que inicialmente había planteado el Congreso, pero sí aborda algunos temas que son fundamentales. El aumento de las pensiones de manera inmediata, y esa era Mm, una de las condiciones que señaló el gobierno. Sin una perspectiva de solidaridad no era posible tener un aumento de pensiones que se va a materializar incluso este mismo año, pero también hacerse cargo de una realidad que es que las mujeres dedican más tiempo de su vida a cuidados. Se dice las lagunas previsionales de las mujeres, menos años de cotización, pero eso no es porque no estuvieran trabajando, sino que es muchas veces porque estaban en labores de cuidado o es muchas veces porque no pudieron acceder a un mercado laboral formal. Y la reforma también se hace cargo de eso cuando le pone una cantidad de años menores de cotización a las mujeres como requisito para acceder al seguro social. Entonces, eso sin duda son avances que trae la reforma previsional y que así han sido reconocidos. ujú. Uno debería deducir de la conversación que estamos teniendo, ministra, de que el debate sobre la natalidad habría que complejizarlo, ¿ah? A veces uno se queda solamente con los titulares. ¿Cuáles son los aspectos que usted piensa que habría que subrayar en esta discusión para poder situarla adecuadamente desde el punto de vista público? Sí, hay que complejizarlo no para eludir una respuesta, sino Mm, porque la evidencia nos muestra que no hay una única respuesta que pueda hacerse cargo de esta baja en la tasa de natalidad. No somos el primer país del mundo que está enfrentando estos desafíos y por lo tanto tenemos también que ver esos elementos comparados. Hay discursos que se levantan y estos días ha habido mucha discusión pública al respecto que hablan simplemente de la responsabilidad de las mujeres. mm. Y ahí hay un peligro de que se cuelen también discursos conservadores que ponen toda esta responsabilidad sobre las mujeres. Pero cuando hablamos de la libertad de decidir, cuando hablamos de la ampliación de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de las mujeres, hablamos de los hombres y ahí tenemos que poder equilibrar estos distintos elementos, estas tensiones entre mayor libertad de decidir, Mm, entre disminución del embarazo adolescente, o sea, entre el envejecimiento poblacional. Yo digo que vivamos más o que disminuyamos el embarazo adolescente o que hombres y mujeres tengamos mayores elementos para decidir son buenas noticias, pero que si no tenemos políticas públicas adecuadas se transforman en un problema. Y ahí está el desafío. sí. Estamos conversando con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. En alguna parte de sus respuestas, ministra, usted hacía alusión al Sistema Nacional de Cuidados, que es un tema que hemos hablado varias veces acá con la ministra Orellana, y que en mi consideración es una de las políticas más ambiciosas de este gobierno o que podría ser de cualquier gobierno, porque uno presume que en el punto de llegada a un sistema nacional de cuidados debería cambiar la relación entre mujeres y hombres tanto en el plano público como en el privado, ¿no? Y por lo tanto es necesariamente una política de Estado, no es que en este gobierno se vaya a terminar por implementar, pero así como está vislumbrándose y cómo se está dando el debate respecto a su eventual implementación, ¿cuáles son los efectos concretos que ese sistema nacional de cuidados tendría en la conversación que estamos teniendo ahora específicamente sobre la natalidad? Es uno de los factores o de las respuestas importantes a este cambio sociodemográfico. Nosotros hemos dicho que estamos ante una crisis de los cuidados, Ujú. porque estos cambios sociodemográficos y también las estructuras del mercado laboral, lo que están haciendo, si no nos hacemos cargo colectivamente de los cuidados, es cargarle la mano más aún a las mujeres. Y esto se expresa en menor inserción laboral, se expresa, y quiero decir, Chile es el país de Latinoamérica con menor inserción laboral femenina, se expresa en mayor empobrecimiento de las mujeres y por lo tanto el sistema lo que busca es decimos, mayor corresponsabilidad social y de género. Esto es una mejor distribución de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres, sin duda, pero también entre las familias, las comunidades, el Estado y los privados. Y el sistema avanza hacia ello. Hemos Mm. avanzado con voluntad política de este gobierno en ampliar la oferta pública. Aquí tampoco partimos de cero, pero teníamos muchos programas muy desarticulados, muy fragmentados, con coberturas muy pequeñas, que nosotros como gobierno estamos integrando, articulando y sobre todo ampliando la cobertura. ¿Podemos poner algunos ejemplos concretos de cómo una política, un sistema nacional de cuidados en régimen podría afectar este tema?
Bueno, hay distintos ámbitos. Por ejemplo, la Red Local de Apoyos y Cuidados. La Red Local de Apoyos y Cuidados es un programa que llega a los hogares de personas con dependencia severa y severa y moderada, y sus cuidadores y cuidadoras. Este programa le entrega apoyo especializado y le entrega servicios de relevo, o sea, un cuidador, una cuidadora que unas horas a la semana reemplaza a la cuidadora principal y de esa manera le entrega un alivio, le entrega tiempo libre, le entrega espacio para realizar trámites, le entrega espacio para eventualmente poder desarrollar sus emprendimientos o tener cierta inserción laboral. Este es un programa antiguo, aquí no estamos inventando la rueda, es un programa que tiene más de 8 años, pero cuando llegamos al gobierno llegaba a alrededor de 6.000 hogares y 90 comunas. Ya estamos llegando a 155 comunas y a fines de este año vamos a llegar a 215 y a más de 30.000 hogares. Y aún así, esto es insuficiente. Cualquiera puede decir que en 3 años tengamos este crecimiento. Es realmente un esfuerzo para el Estado muy significativo, pero no se alcanza a agotar en 4 años de gobierno. Y por eso esta ley que estamos tramitando es tan importante y busca, por ejemplo, garantizar que un programa como este llegue a los hogares de todas las personas con dependencia severa. Entonces, ahí tenemos un punto concreto en que vamos a avanzar. Pero también el sistema de cuidado establece obligaciones para otros ministerios, para el Ministerio de Salud, para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de Trabajo, de Vivienda. Tenemos que conectar las labores de cuidado no remuneradas con capacitación, con certificación, con continuidad de estudio. A veces dicen, esto es muy etéreo, ¿qué tiene que ver con los otros ministerios? Y te quiero poner un ejemplo. Ayer estuve con el ministro de Transporte, donde se estaba haciendo un balance de los primeros meses de implementación de los validadores por la puerta trasera. Uno puede pensar esto es un detalle o esto no tiene nada que ver con los cuidados, pero tiene todo que ver porque para una persona con discapacidad, una persona mayor, una madre que anda con un coche o con una silla de rueda, poder entrar por la puerta trasera los buses de Red Movilidad, que no es la regla general, sino que se justifican estas razones, y poder validar ahí no solo ha aumentado las validaciones en el transporte público, sino que también ha facilitado el desplazamiento de estas mujeres. La mayor parte, más de la mitad de las personas que ocupan el transporte público son mujeres. Por lo tanto, ahí vemos esas conexiones. Y por eso creo que es bien importante concretizarlo, porque uno dice, son tantas cosas que parece que cuesta decir qué es lo que es. Pero la verdad es que son tantas cosas porque las necesidades de cuidado son así de diversas. Bueno, gran tema, hemos querido complejizarlo y por eso le agradecemos especialmente a la ministra Javiera Toro por haber venido. Ministra, muchas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias, buen día. Vamos a ir a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación con tantas cosas sobre las cuales hablar, no necesariamente todas gratas, pero es lo que nos toca. Pero eso en poquitos segundos. Vamos y volvemos, no se vaya ni de la radio, ni de la red de radios que piensan, ni de la frecuencia de Uchile TV. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, no. No, porque la red social solo se los presta